Muy buenos días, chicos. Arrancamos un nuevo día de trabajo hoy, martes 10 de octubre del 2023. Y como todos los martes y jueves, hacemos nuestra revisión del intradía del SP500, del futuro del SP500, para ver qué oportunidades nos puede presentar el día de hoy el instrumento. Y arrancamos iniciando con lo primero, que siempre es revisar noticias, pero el día de hoy no hay noticias, sino hasta el día de mañana, día miércoles. Los días de noticias van a ser los días miércoles y jueves en esta semana específicamente. Así que nos saltamos ese paso para revisar el índice de volatilidad. No sin antes pedirte que si esta información te resulta de valor, por favor nos ayudes regalándonos un poderosísimo like y suscribiéndote al canal. Con eso nos motivas muchísimo a seguir compartiendo estos análisis todos los martes y jueves. Ahora sí, pasamos a revisar el índice de volatilidad, el VIX, y como podemos ver, este índice arrancó bajo ayer, arrancó en los 17 puntos con 56 y terminó, o mejor dicho, se negoció también en los 19,53. Estuvo entre estos dos niveles. Vemos que vemos que se mantiene alto el VIX, que intenta llegar a ser alto. Hay un detalle bastante importante. Puede ser que esto se haya dado por la situación que se está viviendo actualmente en el Medio Oriente. Definitivamente hay mucha expectativa a lo que ocurra allá. Vemos que el día de ayer amaneció el mercado con algunos gaps, ya lo vamos a revisar en el gráfico, y que estos se pudieron recuperar en el transcurso del día. Sin embargo, hay mucha expectativa a ver qué sucede básicamente con Estados Unidos, cuál va a ser las medidas que va a tomar en el transcurso de los siguientes días. El día de hoy, asimismo, arrancó el VIX, arranca en los 17 puntos con 52 y se mantiene alcista y probablemente va a irse incrementando en el transcurso del día y en la apertura americana. Buenas noticias por un lado, ya que eso significa que posiblemente vamos a tener movimientos mucho más extensos y que podamos tener objetivos mucho más sustanciosos para la gente que hace intradía. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado. El día de hoy no hay noticias, así que el único momento relevante donde puede haber una sacudida del mercado va a ser en la apertura. ¿Ok? Ahora sí, con eso nos vamos a revisar el gráfico del futuro del SP500. Ok, tenemos aquí nuestro gráfico y hasta la semana pasada nosotros habíamos visto que el precio se mantenía en una tendencia bajista. La extensión, tenemos el retroceso, la extensión, el retroceso y se había mantenido con el objetivo de llegar a este primer nivel, que es nivel de mínimos. El precio hace un intento de romper la estructura, no consigue, había hecho un retroceso, no consigue mantenerse en ese nivel, es decir, intenta otra vez ir, no consigue mantener la tendencia y el precio a la final retrocede a los niveles de máximos anteriores, ¿sí? Llega al máximo anterior. Vamos a mover esto un poquito para que podamos ver la estructura más claramente. ¿Ok? Recuerden que en este canal nosotros analizamos en base a la estructura del mercado y es la que nos da las pistas para poder operarlo. Entonces teníamos aquí un nivel de ruptura, un falso rompimiento, por lo que podemos darnos cuenta, el precio hace un último máximo menor, no continúa con la tendencia y va a buscar los máximos anteriores. ¿Ok? ¿Qué puede suceder en este momento? Lo que puede suceder básicamente es que el precio vuelva a intentar hacer bajista, ¿sí? Llegar a la zona de mínimos y a partir de aquí, pues debería tomar una decisión, depende de lo que suceda con el mercado, puede ser un retroceso o continuar con el movimiento bajista. La otra posibilidad es que el precio rompa este nivel, busque el máximo anterior que se encuentra en esta zona, los máximos anteriores se encuentran en esta zona, ¿sí? Los testee y ahí el precio, pues obviamente retroceda, ¿sí? La otra posibilidad es que el precio simplemente haga un intento de llegar a los máximos anteriores, haga un falso rompimiento y vuelva a iniciar el movimiento bajista. También la otra posibilidad, rompa, sostenga por encima de este máximo y el precio a partir de ahí empiece un movimiento alcista en el que intentaría llegar hasta la zona de los 4.480. ¿Ok? Ya con eso en mente, vamos a limpiar un poquito el gráfico. Ok, estamos testeando la zona de máximos anteriores, justamente es este máximo, ya intenta romperlo. Si el precio llega a romper, su próximo objetivo va a ser los niveles de los 4.384, 4.398 y ahí habría que ver, estar muy atentos en base a la estrategia que cada uno maneja, si el precio llega a romper para buscar esta zona en los 4.480 puntos o simplemente haga un falso rompimiento, vuelva a trabajar por debajo de los 4.371 y el precio busque otra vez continuar con el movimiento bajista. ¿Sí?
Entonces, eso es lo que nos da la pauta. Niveles importantes o relevantes para el día de hoy, pues definitivamente los 4.383, 4.397. Vamos a verlo ahora sí en gráfico de 60 minutos para ver cómo lo está haciendo. ¿Ok? Este máximo que todavía no lo alcanza, vamos a copiarlo y vamos a pegar aquí para mantenerlo como un potencial objetivo. Y el siguiente, ya estaría. Entonces, vamos a ver cómo lo está haciendo. Vemos que el precio intentó continuar con el movimiento alcista. Tenemos mínimo del día de hoy, máximo de la sesión Asia y máximo de la sesión europea. El precio intenta romper el máximo anterior, que es justamente este de aquí. Este ya está roto. El máximo anterior ya lo rompe. Está trabajando justamente en esa zona. Se ve que potencialmente puede estar acumulando órdenes o perdiendo fortaleza el movimiento alcista para continuar con un movimiento bajista. ¿Sí? ¿Ok? Entonces veamos qué se puede presentar el día de hoy. Ok, el precio hace hasta el momento un falso rompimiento, luego retrocede, trabaja por debajo del nivel. Aquí habría que ver si tiene la suficiente fortaleza para romperlo y ahí tendríamos la pauta para darnos cuenta si el precio continúa con el movimiento bajista, donde su potencial objetivo van a ser los mínimos de la sesión anterior, en este caso la sesión americana, y el mínimo del día de ayer si se da este escenario bajista. Es decir, deberíamos ver que el precio no logra romper la zona de este máximo de la semana pasada, de los 4.371 y el máximo de la sesión asiática del día de hoy. Es decir, esa zona va a ser la zona relevante entre los 4.377 y los 4.371. Que el precio no rompa esos niveles y bueno, ahí podría perder la fortaleza, debería perder fortaleza y continuar con el movimiento bajista. La otra posibilidad, ¿sí?, es que el precio sí continúe con el movimiento alcista, trabaje por encima de estos niveles, se sostenga especialmente por encima de este nivel de los 4.371 y a partir de ahí el precio continúe hacia arriba buscando los objetivos parciales del día de hoy, que sería el máximo de la sesión europea en los 4.381, el máximo máximo de un día de la semana pasada, los 4.384 y el máximo en los 4.300, ya estamos viendo 399, que sería muy probablemente los 4.400 puntos, ¿sí? Entonces, muy atentos a lo que suceda. Básicamente estamos en una zona de decisión. Si el precio llega a romper la zona entre los 4.371 y los 4.366, que es el mínimo de Asia, mínimo de Europa del día de hoy, es decir, trabaja hacia abajo, rompe esos niveles y lo sostiene, podría buscar los mínimos anteriores, mínimos del día de ayer. Caso contrario, si llega a trabajar por encima de los 4.377, pues muy probablemente continuará con un movimiento alcista. Entonces, esos serían los niveles de trabajo del día de hoy, chicos. Estén muy atentos igual a las noticias porque definitivamente lo que suceda en el mundo va a afectar el mercado en el transcurso de estos días. Entonces, no te olvides de regalarnos ese poderosísimo like, de suscribirte a este canal y recuerda que con eso nos motivas a seguir compartiendo esta información si te resulta de valor. Sin más que decirte que debes estar muy atento a las noticias, debes confirmar siempre tus entradas. Nos vemos más tarde en el mercado. Que tengas un excelente día. Chao.